Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con una invitada sumamente especial. Estamos con Rocío Figueroa, ex fraterna y una de las personas principales, diría yo, en las denuncias contra los abusos que existen dentro de la familia Sodalite y una de las primeras en alzar su voz desde dentro de la misma comunidad. Rocío, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, Armando. Un gusto estar aquí. Para aquellos que recién se han enganchado al caso Sodalicio o que solamente han seguido la trama de la rama principal masculina, ¿qué son las fraternas? ¿Y cuál es el contexto en el que nacen y con qué carisma? Mira, antes de las fraternas, para entender un poquito mejor, los primeros sodalites tenían sus amigas, sus hermanas, que fueron donde Luis Fernando a decirle, queremos hacer un grupo nosotros también, ¿no? Y es Ujú. así que empiezan lo que se llama la Asociación de María Inmaculada. Mientras que los sodalites se consagraron y se entraron al sodalicio, todas estas primeras amis, se llamaban, Ujú. se casaron, ¿no? Entonces, no hubo ninguna, salvo una, que era Leonor Loyola, que era la que quería ser consagrada, pero era la única. Pasaron años, años, años. O sea, yo primero entro a este AMI, que era como una agrupación mariana, pero de mujeres, ¿no? Ujú. Eso era el AMI. Yo entré en el año 85, 84, 85, 84. Y es ahí donde un grupo de nosotras empezamos a cuestionarnos la vocación, o sea, que queríamos también consagrarnos, que queríamos ser como los sodalites, éramos unas chiquillas, ¿sabes? Teníamos 16 años. Por supuesto, nadie nos hacía caso al principio, ¿no? Pero después nos hicieron caso y nos dijeron, ok, las vamos a formar, y estábamos todavía menores de edad, o sea, todavía en esa época no, y nos pusieron a José Antonio Eguren como el formador, como Ujú. el animador. Entonces nos daba charlas de qué cosa era la vocación y nosotras estábamos entusiasmadísimas y nos juntamos. Y así empezó. Cuando ya cumplimos la mayoría de edad, fuimos donde Luis Fernando a decirle, nosotros queremos ser la fundación femenina del sodalicio. En ese momento Luis Fernando dijo, miren, ustedes, pero tienen plata para mantenerse, me acuerdo clarísimo esa reunión, tienen plata para mantenerse. Y nosotros, bueno, sí, o sea, hemos ahorrado, y habíamos ahorrado para vivir un mes, ¿ah? Un mes. Y todas además éramos, o sea, éramos estudiantes, al gobierno lo llena, todas éramos estudiantes. Habíamos ahorrado un mes, teníamos una cuenta bancaria y habíamos ahorrado un mes. Y entonces él dijo, bueno, pero están locas, ustedes están locas y no tienen plata. Y además, bueno, yo la fundaré, primero veré, dijo, ¿no? Yo personalmente no las voy a ayudar en nada. Y yo primero veré si la fundo y primero consíganse una casa y tengan que tener más vacaciones, porque si no, yo no la fundo. Y ahí fue la reunión. Entonces nosotros salimos con toda la emoción, ¿no? Para conseguir la casa que conseguimos en Maranga, cerca del aeropuerto, una casa abandonada, que nos la prestaron. Y era una casa que estaba abandonada por 3 años. Ya te imaginas lo que era la casa. No tenía nada, ¿no? O sea, se habían robado todo lo que tenían por adentro. Entonces nos pasamos un año entero arreglando la casa, ¿no? O sea, nosotros pintando, y llamamos a las agrupadas y a los agrupados y nos ayudaban a pintarla, etcétera. Estábamos felices. Y entonces decidimos mudarnos. Y yo me acuerdo ahí también que Germán Doig, que yo tenía 18, y Germán Doig también me dijo, no vayan, no se vayan. O sea, no querían que empezáramos. O sea, ellos de verdad no querían un grupo de mujeres. O sea, no les interesaba en lo absoluto. Tanto que Leonardo dijo, estas no van a salir adelante, o sea, tan locas Ah, que se van. Entonces, y empezamos así en Maranga, 5 de nosotras, donde Luis Fernando los primeros 4 años ni se metió. O sea, nosotros no existíamos. Cada vez que nos encontraba en la misa, en lugar, dice, yo no las voy a fundar, ¿qué las voy a fundar ustedes? En Maranga, entonces me dicen que es un matorral donde ustedes viven, o sea, porque vivíamos en una casa abandonada, ¿no? Entonces, y que había, y es más, el único que fue a visitarnos a esa casa fue José Antonio Eguren, literal. Y mm, recuerdo clarísimo cuando José Antonio entra, y la casa era bien pobre, ¿no? ah, Entonces entra y teníamos, o sea, nos habían regalado, habíamos pedido y nos habían regalado sillas de colegio. ya. Entonces esas eran nuestras sillas y Mm,
para comer, entonces volteábamos las sillas de la sala para comer en la mesa. O sea, teníamos una mesa y cambiábamos la silla. Entonces me acuerdo José Antonio Muren entrando y dice, qué pobres, como diciendo, o sea, el pata no puede creer que Claro. nosotros vivimos en un lugar tan pobre. Y así fue. Y entonces, y que fue muy interesante porque Luis Fernando ni nos vio la cara en ese tiempo y nosotros empezamos solas, tratando de imitar. En ese tiempo nosotras teníamos, a ver, éramos chiquillas, ponte 18 años, o sea, éramos chiquillas, ¿verdad? Y teníamos pues llenas de ideales, o sea, yo estaba feliz, o sea, yo estaba feliz, o sea, teníamos una capilla que era de paja con un crucifijo, rezábamos tiradas en el suelo porque no teníamos nada en una capilla, y yo era la mujer más feliz del mundo, ¿ah? O sea, idealistas además, súper idealistas. Empezamos a ayudar me acuerdo, íbamos a la Madre Teresa de Calcuta, íbamos a, ¿cómo se dice?, a Maranga, íbamos a Maranguita, donde los correccional, íbamos también a La Parada. O sea, para serte sincera, esos 4 años los recuerdo con mucho cariño. O sea, si tú me preguntas, los recuerdo con cariño. O sea, yo era feliz en ese momento, ¿no? O sea, incluso con todas las, o sea, a veces no teníamos que comer, no tenemos plata. No teníamos que comer literal. A veces no podíamos salir porque no teníamos plata para el ómnibus. Pero estábamos contentas. O sea, ¿y qué no hacíamos? O sea, yo hacía brownies y los vendía por todas las, me acuerdo, por todo Maranga, vendía mis brownies, que mis brownies eran riquísimos y los vendía como, y con eso ganábamos plata. O sea, realmente éramos chicas, y yo te lo digo con corazón, éramos chicas que queríamos servir a los demás. O sea, yo tenía una sensibilidad social altísima, pero claro, desgraciadamente entramos en este que nunca supimos qué era, ¿no? En este grupo, en esta secta que yo diría ahora, que todo ese sueño lo destruyeron. Se destruyó. O sea, porque el ideal nuestro empezó a ser los odálites. Aparte que Luis Fernando era tremendamente misógino, ¿no? Entonces, que ustedes no son nada, que ustedes son como los odálites, que ustedes son unas feminoides, que ustedes, o sea, todo el día nos basureaban. Entonces nos sentíamos nosotros que el ideal era ser sodálite. Ese era el ideal, ¿me entiendes? O sea, las mujeres ni contábamos, el ideal era ser sodálite. Y así empezó. El 91 decide fundar la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Así es. Y después ya Figari es el superior de las fraternas, ¿correcto? Correcto. O sea, en el 91 cuando nos funda, Ok. cuando él nos funda, 91 es, pucha, ya estoy con los años media turuleca. Creo que sí, el 91. Pero bueno, me he equivocado. Si alguien me corrige, que me he equivocado. Y ahí Luis Fernando... Sí, creo que es 91, sí es 91. Luis Fernando en el 91 que nos funda, hace él los estatutos, nos pone él el nombre, dice que lo había rezado, nos pone él el nombre, nosotros estamos felices, nos pone nuestro logo, todo. Y nos funda por una cosa muy, ¿tú sabes por qué nos funda? Profunda porque un día viene y dice, ay, que organícenme, pues a ver, un encuentro de chicas. Y le organizamos un encuentro, que como imaginarás, en ese momento a su ego, 500 chicas reunidas en el colegio Sofiano. Él no podía creerlo, la cantidad de gente a la que llegábamos, ¿no? Claro. En ese momento, o sea, llenamos el auditorio Sofiano. Y entonces, Luis Fernando se quedó con la boca abierta. Y me recuerdo bien que a partir de eso, y otra cosa, por el estómago, porque lo llevamos a la comunidad que en ese tiempo vivíamos en 28 de julio en una quinta, y recuerdo que le cocinamos, porque así era, pues era el fundador, ¿no? Claro. Le cocinamos una mesa llena de postres de todos tipos, pero unos postres porque cocinábamos bien, teníamos buenas reposteras, éramos 5, nosotras 6, 7, y comió como nunca en su vida, el gordo comió todos los dulces del mundo y decidió fundarnos, después del encuentro con las 500 chicas, y después de los dulces, y decidió fundarnos, y así empezó. Entonces él se convierte en el superior, él es el superior general, y me nombra a mí como coordinadora. Entonces, cuando él nos funda, ahí él toma todas las decisiones. O sea, yo no hacía nada sin dos que aprobaran, que era Germán Doy y Luis Fernando. Y debo decir, o sea, para mí, sus palabras eran ley, ¿no? O sea, y entonces empezamos a imitarlos en todo. Y ahí empezamos
desgraciadamente con todas las malas prácticas, digamos. ¿Y cómo fue esa época del 91 al 2011 que, que tú seguías siendo fraterna, además fuiste superiora? Sí, Eh, yo fui coordinadora hasta el 98, o sea, ok. del 91 al 98, ¿ok? En Ujú, ese tiempo empezamos a crecer, pues empezamos a tener vocaciones, y entonces abrimos una casa en Barranco que nos la donaron la familia Bertel, que es la que hasta ahora la tienen, que está ujú, en esta calle San Martín, no sé por dónde, por ahí, ujú, y no es San Martín, es una transversal de San Martín, y ahí comenzamos ahí Fernando está en una actitud de, bueno, ahí él empieza a dedicarse a formarnos personalmente. ok. Y con Germán Doy, los dos. Y todo, como repito, todas las decisiones tomadas por él del 91 al 98. En él, pero ¿qué pasa? O sea, yo de verdad siempre tenía un espíritu rebelde, ¿no? Mm, Y aguda también en mis análisis. Entonces a mí me llegaba cómo nos humillaban como mujeres. O sea, claro. las mujeres son misias, ustedes son unas feminoides, unas emocionales. Si las mujeres son muy inteligentes, son lesbianas. O sea, para él ese era su... Y por eso ustedes no son tan inteligentes. Esto, o sea, era humillación tras humillación. Pero claro, en una mente joven, tú no piensas, no, o sea, en mi mente idealista y estúpida, yo decía, los vamos a cambiar. O sea, Claro. les tenemos que demostrar que somos inteligentes, buenas, no sé qué, no sé cuántos. O sea, era como cumplir las expectativas y para eso teníamos que ser como hombres. Entonces, Ujú, tanto que nos decía que teníamos que ser recias, ¿no? Recias y recias. Entonces, él esto es recias y entonces él mezcló y dijo, bueno, recias y dulces como la Virgen. O sea, ujú, tenías que ser una mezcla de claro. qué sé yo. Y eso fue, pero ¿qué pasó? O sea, van pasando los años, tenemos la primera comunidad de formación en la planicie, Ujú, y ahí yo empiezo a rebelarme, porque empiezo a rebelarme fuertemente, porque nos estaban, o sea, nos empezaron a explotar. O mm, sea, no me ponían ningún cargo en el sodalicio, ningún cargo en el movimiento, no teníamos ninguna responsabilidad. Entonces yo empecé a quejarme, ¿no? Entonces ya Germán dijo, ya bueno, pues ya que se encarguen de no sé qué. O sea, empezaron a ceder con ciertas cosas, ¿no? ujú, Pero dijo, pero de ninguna manera encargarse de un centro pastoral, o sea, de ninguna manera, ¿me entiendes? Ellos ujú, lideraban todo, el movimiento es nuestro, me acuerdo que me decía Germán, claro. ¿no? Entonces, y yo tenía un doble, porque que había sido víctima de Germán, pero dependía de él tremendamente. O sea, él me decía palabras y yo no podía pelearme con él, ¿no? Entonces era súper difícil, súper tensa a veces, ¿no? La relación. Y yo lo consideraba mi amigo, porque para mí él había cambiado. Él, eso que había hecho Claro. yo no lo entendí y él me dijo, yo nunca más lo vuelvo a hacer, esas prácticas yoga, nunca más, por ti, me decía, por ti. Chuta, que yo, Ah, sí, sí habías llegado a hablar con él sobre, o sea, sí, sí, sí claro que habían sí. conversado sobre Claro que sí, los abusos porque que tú yo, sufriste. por supuesto, yo como en los 90 le digo, porque yo estaba con mucha depresión, o sea, Mm, yo me sentía con una depresión y me enfermaba todo el tiempo, me daba gastritis, me ponía mal del asma, y yo le decía, yo creo que estoy, y yo me acuerdo que le decía, yo creo que estoy mal por lo que tú me hiciste. O sea, pero yo no en esa época no tenía las palabras para decir abuso, claro. porque yo decía, ¿qué fue esto, no? O sea, y te sientes culpable, te sientes sucia y te sientes que... Y entonces él me decía, yo le decía, ¿no crees que tengo que ir a un psicólogo? Me acuerdo bien que le dije, ¿no crees que tengo que ir a un psicólogo? Y él era mi director espiritual. Y entonces me dijo, tú no necesitas psicólogo. Tú no necesitas psicólogo porque más bien lo que tú necesitas es un viaje de relajación. Y me mandó a Argentina para relajarme, dice. O sea, de vacaciones, digamos, ¿no? Pero obviamente que Argentina no me iba a resolver nada. Yo tenía el Claro, trauma del abuso y el otro quería taparlo, además, ¿no? Entonces me decía, claro, no, no, no. Y la depresión te voy a decir, o sea, a mí continuó hasta que me he ido. O claro, sea, porque cuando tú no puedes enfrentar el abuso, no lo verbalizas, no puedes procesarlo, la persona en la que confías te tiras la culpa a ti misma porque el otro es tu santo ideal, que dependes emocionalmente, afectivamente, yo dependía totalmente de él, era mi padre, mi amigo, o sea, yo lo consideraba mi mejor amigo, claro. y le creía cuando él dijo, entonces cuando conversamos me dijo, sí, por ti cambié, me dijo, por ti cambié, y yo no he hecho nunca más eso porque por ti cambié, entonces yo me sentí pucha, qué bien, ¿no? O sea, qué gusto, o sea, este pata ya nunca más. Tanto que cuando Figari seguía con la cantaleta de las energías y la yoga y no sé qué,
yo les decía a las fraternas, yo no quiero saber nada con esas energías. Y yo Mm. siempre me molestaba, porque yo veía, y es más, cuando una vez Germán trató también de abrazar a dos fraternas, yo voy donde él, que todavía, mira cómo es el inconsciente, el sentido común, yo voy donde él le dije, tú tocas a una fraterna y te la vas a tener que ver conmigo. Y de ahí nunca más se acercó físicamente, ¿no? O sea, a Claro. tocar, pero las fraternas además inocentes, pues me decían, ay, qué Claro, lindo, claro. las amis, ay, qué lindo, Germán me abrazó, ay, qué lindo, me tocó. ¿Ah? Entonces yo, pucha, la hiena saltó, porque claro, todas mis alertas se prendían, ¿no? O sea, Claro. se prendían fuertemente. Entonces sí, yo logré hablar con él. Y como Y- te dije, le creí que había cambiado. claro, Y por eso además seguí siendo amiga de él. y era una época distinta porque, claro, mi generación tiene una mayor educación a la hora Obviamente, de reconocer obviamente, estos red flags y estas alertas obviamente. y además Que nosotros, y verbalizar además qué es cada cosa, ¿no? Supongo que además para ti en obviamente. esa época y en un contexto sodalite, ni siquiera tenías Mira, yo la además era más terminología. ingenua, protegida, o sea, ¿cómo te explico? Mm, Yo nunca había tenido ni un enamorado, o sea, yo, no, ¿cómo te explico? O sea, yo era más naif, ingenua, o sea, no era para nada una chica de los 15 años de ahora, que saben todo. O sea, era súper, súper zanahoria. Encima yo era zanahoria, porque encima yo era la chancona de mi colegio, la estudiosa, la buena hija, ¿me entiendes? O sea, era claro, la nerd, ¿me entiendes? O sea, era claro, la primera, la segunda de la promoción, la que lideraba, o sea, pero era zanahoria a morir, ¿me entiendes? claro. Súper zanahoria. Entonces, bueno, pues olvídate, todos esos son los elementos que los perpetradores utilizan, ¿no? Para Ujú, abusar, ¿no? claro. Entonces, sí, y eso fue, entonces, pero yo me empiezo a revelar. Pero mira qué interesante, no me empiezo a revelar por este tema, me Mm, empiezo a revelar por el tema de la mujer, claro. por cómo nos trataban. Claro. Ahora, una pregunta que siempre nunca me ha quedado clara dentro del esquema de la familia sodalite. ¿Por qué existían dos ramas consagradas? ¿Por qué existían las siervas y las fraternas? Ya, pero eso las siervas vinieron después, Claro, claro. ¿no? Pero fue porque Luis Fernando tenía la idea, es que esa era su idea, que él quería monjitas con hábito. O sea, su ideal, Mm, monjitas con hábito que lo cuidaran cuando él sea viejito. Y por eso mm, la funda. Ese era y que se dediquen a los pobres y entonces él estaba ilusionadísimo, tanto que empezó a decir entre las fratanas, ¿quién quiere ser la primera monja? mm, ¿Quién quiere ser la primera monja? Y así fue. Una de nosotras, que fue la Andrea García, fue la que se convirtió en la primera sierva. ¿Por qué lo quería? Porque quería su hábito. Quería sus mm. monjitas que lo cuidaran en la vejez. Esa era su Wow, gran motivación. wow. Ahora, hablemos un poquito más adelante, ya la siguiente década, el periodo 2000, 2011. Primero, ¿cómo era? Porque claro, todos tenemos muy fresco y cualquiera que siga este canal puede decirte las características del sodalicio solamente por los testimonios de las víctimas y las personas que fueron miembros. En el caso de las fraternas, Mm. era la misma dinámica, se extrapola todo lo que vimos en el sodalicio, se agregan nuevos elementos. Ajá, ¿Cómo sí, mira. era? Sí, ¿Cómo- o sea, la tonta de mí pensaba, ¿no? O sea, obviamente cuando primero explota el Ujú, abuso sexual de claro. sodalites. De sodalites hacia sodalites, ¿no? Ujú, O sea, en nosotros, que no pasó, era de fraternas a fraternas, ¿no? O sea, ujú, nunca hubo, al menos que yo sepa hasta ahora, nunca hubo un abuso de una fraterna que abusara sexualmente de otra, ¿no? Como sí se ha claro. dado en el caso de las siervas. Entonces, el punto está pero lo que sí se había dado era el abuso sexual que yo no sabía. Yo, tontamente, Armando, pensé que yo era la única. Mm, Y créeme, tanto que hasta en todas las entrevistas con Pedro decíamos, no, pero no hubo abuso sexual. O sea, siempre yo pensé que yo había sido la única. mm, Cuando hace 2 semanas sale Fernanda diciendo que ella también fue una víctima, yo casi me muero. En el fondo, lo que me consolaba, era que había sido la tú única que había solamente. sido dañada, había sido solo yo. Mm, O sea, ya con eso se me destruyó todo. ¿Me entiendes? Ya yo de verdad,
Yo te estaba comentando que tuve un accidente hace poco y yo creo que fue por la tristeza, porque era lo único que me consolaba de Ujú, toda esta situación. Y ya tú ves. Y se quedaron ujú. calladas, porque nunca dijeron nada. Claro. Yo nunca supe nada. Y la cultura de abusos se extrapola también completamente en cuanto a la estructura Mira, vertical, abuso de sí, totalmente. O conciencia. sea, a ver, y eso también es otra cosa importante que ahí habla del tema de la mujer. Luis Ujú, Fernando ha sido el superior de la fraternidad hasta el 2011, ¿ok? Hasta el 2011, las decisiones de quién va a comunidad, de qué comunidades hacen, a dónde va cada una, las tomaba Luis Fernando en una decisión con la que entonces era la coordinadora. ujú, Primero yo, luego Cecilia, etcétera. Hasta el 2011, Armando. ujú. Y mira tú que cuando han hecho la investigación sobre el sodalicio, no nos han contado a nosotras. Claro, Pero si el superior ha sido Figari, pero ya tú ves cómo ni siquiera la investigación nos han llamado. O claro. sea, para que veas que hasta la iglesia nos abandona. O sea, hasta la iglesia ni nos toma en cuenta. Y el superior nuestro era el superior sodalite. O sea, estaba en los estatutos hasta el 2011. Mm. Y en el 2011 Figari sale a raíz de tu salida y de las denuncias que tú haces a la interna. ¿O cuál fue Exacto. el proceso? Correcto. Sí, exacto, correcto. O sea, para serte sincera, cuando yo lo denuncio y Luis Fernando Figari lo hacen renunciar al sodalicio por motivos de salud, luego después es ahí que Luis Fernando vota a Cecilia Collazo. ¿Por qué? Porque Luis Fernando le dice a Cecilia, vota a Rocío Figueroa, ¿ok? Mm, Porque está loca. O sea, y empezó a pasar, a difamarme por todos lados que yo estaba loca. Y decir que nadie me podía contactar. Como ya lo había hecho, ojo, en la casa de formación, cuando yo empecé a revelarme, retrocedo un poquito porque esto es importante, ujú, hablando de los abusos, cuando yo empecé a revelarme en la planicie, y yo empecé a decir, ¿por qué nos pagan tampoco en el Villa Caritas? ¿Por qué no nos dan la casa que nos habían prometido? ¿Por qué ujú, ustedes se llevan toda la plata del Villa Caritas? José Antonio Gure, que en ese tiempo era mi director espiritual, me dice, Rocío, cállate, porque si tú te sigues quejando, te van a votar de coordinadora. Y efectivamente, por esas quejas, mm, después me he enterado por otros sodalites, que Germán Doig le dice a Luis Fernando, saquemos a Rocío, mandémoslas a Roma porque se está volviendo muy peligrosa, se está volviendo muy rebelde. Y yo claro. me estaba volviendo muy rebelde. Entonces me votan a Roma, pero no solo eso, sino que Luis Fernando, como vio que yo me estaba rebelando en la planicie, me dice, estás prohibida de salir de la casa de formación porque a ti te tengo que amarrar a la pata a la cama y te prohíbo salir de la casa. Y yo estuve los últimos años antes de salir de coordinadora, te juro, como cárcel. No podía salir. Solo me Mm, dejaba ir a la piscina a nadar. Me gustaba nadar, nada más. Y yo, y, y yo obedecía. mm, O sea, cárcel domiciliaria. Que lo mismo le hicieron a otra fraterna. ¿Y por qué? Porque ella fue a acusar sobre Jeffrey Daniels y sobre Jeffrey Daniels a Germán. Y yo recién me lo he enterado ahorita, que las fraternas ya empezaron, las ex fraternas han empezado a hablar. Ella fue y enfrentó a Germán Doig y le dijo, Germán, no está bien que Jeffrey Daniels ponga a los niños en sus faldas. Germán, no está bien que Jeffrey Daniels esté tanto tiempo con estos niños. Eso no está bien. mm. Germán Doig sacó una calumnia contra esta ex fraterna y la dejaron encerrada en su casa también, que solo podía salir con compañía. Obra de Germán Doig. Claro, claro. Tú cuando sales en el 2011, claro, supongo que además en el 2011 para ti la cultura de abusos ni siquiera era el tema principal. El tema principal era el No, caso de los abusos sexuales, sexuales, pero sexuales. de los principales, bueno, en ese caso creo que solamente era Luis Fernando Sí. em, y bueno, y Germán, ¿no? Que ya había muerto hace casi una Y Daniel década. Murguía, Y, ya en ese claro. tiempo. Y también ya en ese tiempo, porque acuérdate, cuando yo hice la investigación, yo se la Ujú, presento a Eduardo Regal en el ujú, 2008.
y a mí que me dice, que dice Charlie Riva que son casos aislados. Yo en el 2008 le presento 17 víctimas a Eduardo Regal, con varios abusadores. Virgilio Levalle, Jeffrey Daniels, Germán Doig, Daniel Murguía, Luis Fernando, 5. Bueno, Luis Fernando no, porque en ese momento yo no sabía y dije, tenemos que investigarlo. Claro. 4. Casos aislados. Para empezar, ¿no? Y Claro. ahora, sorpresa, y nos dicen todavía nosotros, nos acusan de que hacemos leña del árbol caído, cuando no se dan cuenta que hay víctimas que siguen saliendo, como por ejemplo las fraternas, que nunca habían podido hablar. Mira, yo te lo digo sinceramente en parte, cuando Pedro me preguntaba sobre la fraternidad, yo estaba con el trauma tan metido que yo no podía hablar. Yo decía, Pedro, no puedo. Pero me decía, y algún día podrás escribir. No puedo. Empecé a tratar de empezar a escribir. No podía. Era tal el trauma lo que me causó Claro. la fraternidad que realmente te lo digo. O sea, yo he estado con terapia y procesando hasta el año pasado y recién ahorita puedo hablar contigo. Pero además, como dices tú, yo estaba concentrada primero, que ha sido un proceso también, porque yo estaba concentrada primero en los... O sea, primero es reconocer que eres víctima, que ya es bravazo, y todas las consecuencias que atrae para tu vida, víctimas de abuso sexual. Es uno de los traumas más fuertes. Entonces, tener que asumir eso. Entonces, yo me acuerdo cuando yo salí de comunidad 2012, el que hoy es mi marido, y empecé a salir con él, y él es católico, o sea, no, bautizado católico, pero estudió en un colegio de católicos, o sea, tenía la cultura católica. Yo le conté todo lo que vivíamos. Mira, él al 2012 me dice, oye, me dice, ¿tú has estado en una secta? Y yo, no, o sea, como que, no, o sea, Claro. no way, ¿me entiendes? O sea, era tan difícil solo aceptar primero que era una víctima, que iba a aceptar de todos los otros problemas que el sodalicio y la fraternidad tenía. Y me ha demorado años, porque con Pedro hasta el principio, cuando decíamos, o sea, creíamos en la renovación del sodalicio, o Claro, sea, claro. para nosotros mismos ha sido un proceso. Entonces, yo empecé a estudiar el abuso sexual, a tener entrevistas con ex-sodalites y con ex-sodalites, y ahí descubrí, oye, pero mira tú, primero viene el abuso espiritual antes del abuso sexual. Y ahí es que empiezo a darme cuenta del abuso espiritual, o sea, de la manipulación de la conciencia, de la manipulación de la libertad, del control. O sea, ha sido todo un proceso, ¿no? Y recién ahí es que, y tanto así que yo quería entrevistar y hacer un estudio sobre las fraternas, pero también comprendía, porque las ex fraternas me decían, Rocío, no, o sea, yo ahorita no puedo hablar, no quiero, estoy construyendo, mis amigas, ¿no? Las que habían sido, las que eran mis amigas. Estoy construyendo mi vida y las entiendo. O sea, se ha salido el 2016, se ha salido el 2018, Claro. qué como, qué trabajo, qué hago en mi vida. Es que creo que, y eso es lo más importante, porque realmente en esta entrevista no solamente estamos haciendo una recapitulación de la fraterna, sino que vamos a hablar de varios temas que, como bien has dicho tú, se han ido conociendo en las últimas semanas. Es Sí, que la mayoría de sodalites que han denunciado salieron en el sodalicio en los 80s, 90s, 2000, exacto, han tenido exacto. procesos de 20, 30 años Sí, de sanación, de reconocer sí, lo que vivieron y después de reconocer sus casos personales, reconocer el sistema en el que estaban y recién es a sí, donde llegamos al día de hoy al punto de que ya la mayoría reconocemos y sobre todo ustedes reconocen el sodalicio como una secta. En el caso de las fraternas y me igual. atrevería es lo mismo y que es más, Es ha lo sido... mismo, o sea, es lo mismo en el sentido, mira, yo te lo digo sinceramente, yo he llegado a la conclusión recién ahora, Mm, se me tomó todo este tiempo. Yo todavía decía, seguía creyendo que ellas querían, porque ellas tuvieron un proceso, han tenido un proceso, ¿no? Un proceso que se y lo separaron del hablaremos, servicio, un claro. proceso, o sea, ellas de verdad tuvieron la intención, ¿ok? Voy a Sí, salvar eso. Tuvieron la intención de separarse del Sodalicion, tuvieron la intención tuvieron varias visitas apostólicas, tuvieron consultores, pero hay dos cosas que no hicieron y que hablaba de este sistema sectario. Uno es alcanzar, o sea, contactar a las víctimas. claro. Armando, nunca me llamaron. Cuando yo salí, Mm, ninguna nunca me llamó. Es más, Alejandra aquí mandó un mail diciéndome, voy a mandar este mail, diciendo, no contacten a Rocío. Yo casi me muero. Le digo, ¿y tú estás loca? Le dije, mm. yo necesito el apoyo de las que son mis amigas. Y ella no mandó el mail,
pero después ahora me he enterado con todas las que me han contado ahora que están hablando, que ella dijo, no la contacten. Mm. Y no solo eso, sino que cuando yo me hago público mi abuso, ni una sola me llamó. Mm. O sea, esa es la mentalidad sectaria. O sea, Mm. no das la cara, no enfrentas, no te solidarizas con las víctimas. Entonces, lo mismo ha dicho Fernanda, 9 años nadie la llamó. Entonces, el problema ha sido, el gran problema de las fraternas han habido dos. Nunca involucraron a las víctimas, a decir, o a las exfraternas, a decir, ¿qué han vivido? Cuéntenos, ayúdennos en este proceso de renovación. Mira, yo que trabajo con víctimas y con instituciones de abuso, una cosa que es fundamental es involucrar a los sobrevivientes para que te ayuden a renovarte. Mm. O sea, para las fraternas, las exfraternas éramos las enemigas. Y lo seguimos siendo hasta ahora, hasta el día de hoy. Las que queremos destruirlas. O sea, la misma Nadie nunca me lógica, llamó ¿ah? la misma lógica del sodalicio y la La rama misma. masculina. Que eso es la típica de un grupo sectario. O Mm. sea, no tienes contacto con el exterior. Entonces, ¿de qué te sirven millones de consultas, de charlas, si tú no te confrontas con los que has hecho daño? Claro. Éramos 160 más o menos, 170, 160. Se salieron después de mí 60 Oh. y no contactaron a ni una. ¿Y Entonces, actualmente sabes cuántos miembros tienen las fraternas? son como una especie, no creo que pasen más de 60, no creo que pasen, deben ser entre eso, es un grupo pequeño, se quedó un grupo pequeño, la mayoría se fue, ¿no? Mm. Pero eso también te habla, y en eso, obviamente, ahí fueron un poco más claras, diciendo que habían habido abusos en el sodalicio, ellas fueron, bueno, y ahí también tuve ese problema de la iglesia, ¿no? Porque ellas fueron a denunciar el sodalicio en el Claro. 2011, y fueron a denunciar los abusos sexuales, y Cipriani escondió todas las denuncias. Que ese es, creo que tras tu salida entre el 2011 y 2016, antes de hablar de la separación, del proceso de separación de las fraternas del sodalicio y las nuevas constituciones, es el proceso más importante, que es el tema de la Sí. denuncia que se hace ante el, supongo que es el tribunal, o sea, es primera vez que está... Ellas fueron donde Cipriani, Ok, si no me equivoco. Yo sé que fueron donde Cipriani, y que Cipriani creo que mandó un viejito a alguien, según lo que cuentan claro, las que estaban. las que estaban ahí, un viejito. A mí no me llamaron, o sea, yo no cuento entre ese grupo de 5, yo no cuento. Ok, Y fueron a denunciar, y también denunciar el encubrimiento del sodalicio, o sea, también denunciaron el encubrimiento del sodalicio. Y, o sea, caso omiso. ah. Nadie, Cipriani escondió todo. ¿Qué Y pasó? después también, También, no me acuerdo el caso de quién en particular, pero también escondió una de las denuncias de abuso sexual del sodalicio, ¿no? Para tener claro el personaje dentro de la trama, si no me equivoco. ¿quiénes? Hubo un problema, uno de los abusos sexuales que sí fue por la vía, por la vía Legal vaticana, en el 2011. claro, por la vía legal canónica. Exacto, exacto, había sido callado, ¿no? Ujú. Y nadie de nosotros nos habíamos enterado, y recién en el 2011 va por la vía canónica, recién Ok. en el 2011, ¿ok? Entonces, sí, ese ha sido un poco el proceso, pero el problema está que, si quieres, puedo decirlo así ya, porque éramos mujeres, y yo me acuerdo, porque yo, o sea, yo Figari, me acuerdo que yo decía, pucha, no, Fernando, o sea, si yo hago eso a las fraternas, o sea, me van a poner a llorar. Pero yo en mi cabeza no era porque estaba mal lo que estaba haciendo Luis Fernando Claro. en San Bartolo, sino porque, pucha, nosotras mujeres somos diferentes, yo no puedo hacer tremendas barbaridades. Entonces, claro, no vas a encontrar las barbaridades que encontraste en el sodalicio, pero hay barbaridades. O sea, yo Claro. ahora que he escuchado, porque también en parte punto está que yo me fui en el 98 a Roma, y para mí Roma fue mi liberación. O sea, yo en Roma éramos mucho más relajadas, tanto que nos decíamos que éramos las mundanas, la comunidad de Roma era las mundanas, las que se vestían diferentes, las que eran coquetas, las que eran mundanas, sensuales, nos acusaban de todo. Pero yo estaba feliz. O sea, yo en Roma, sin saber de los abusos sexuales, yo dije, nos tenemos que separar del sodalicio, porque yo empecé a estudiar en la Gregoriana y dije, ¿qué es esto? El sodalicio no es lo que es. Todas las teorías del sodalicio y de la espiritualidad, Figari se las ha robado de otros. O sea, ahí yo ya había descubierto toda la parte intelectual.
Claro, Y me empecé a ser súper crítica a la espiritualidad. Entonces yo empecé a tomar distancia, y como estaba metida en mi doctorado, que me ayudó, y ahora que me vengo a enterar de todo lo que han vivido las fraternas desde el 98 hasta el 2018, por poco y me muero. De verdad que han sido 2 semanas súper difíciles para todas nosotras. O sea, me porque imagino. lo loco es que nadie sabía lo de la otra. Claro. Como hemos hablado, yo te juro que hay historias que no las puedo creer. Mm, Que digo, no puedo creer. O sea, no. O sea, entonces sí han habido abusos físicos, no en el sentido de pegar a nadie, ni mucho menos, pero sí las exigencias en el deporte. O sea, claro. sí hay gente fregada con las columnas, o sea, hay Ujú, gente fregada. La falta de sueño, o sea, han habido accidentes por la falta de sueño y accidentes que luego se silenciaban, ¿ok? ujú. Accidentes de tráfico, de transporte, donde se hacía daño a gente y se silenciaba y que nadie se enteraba. O sea, yo me estoy enterando de cosas que nunca en mi vida sabía y Claro, yo no lo puedo creer. O sea, o sea, ha habido una cultura continua, o sea, cuando yo fui coordinadora hasta el 98, de ahí yo me voy, de ahí Cecilia, abuso continuo, de ahí Alejandra ha continuado y hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy hay reclamos, el cardenal ha contado que hay reclamos de que están abusando con el tema de la pobreza, claro. espiritualmente. La cultura es la Vamos, misma. claro. Y creo que eso ya ha quedado claro, que la cultura de abusos, y creo que importante que los abusos físicos que claramente existieron, sobre todo en las casas de formación de San Bartolo, el abuso de conciencia y la verticalidad y la forma Sí, de forjar el carácter usando una terminología sodalite y de formar las personalidades para que estén acordes a Luis Fernando. totalmente. Y eso, sabes que ha hecho mucho daño. Y sobre todo, ¿sabes qué? Nos ha hecho mucho daño. Y otra cosa, un elemento diferente del sodalicio Mm, es que a nosotros nos ha hecho daño en nuestro ser mujeres, en nuestra identidad de mujeres. O claro. sea, de verdad, no había día que Figari no nos decía a todas que éramos feas, horrorosas. O sea, yo hasta cuando fui a Roma, yo pensé, yo soy la mujer más horrible del mundo. Y ojo, ya soy una vejestoria de 56 años, pero cuando fui a Roma, todos los italianos me coqueteaban y yo decía, ¿cómo? ¿No era que era una fea horrible? Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está? Entonces, o sea, pero mira el daño, porque éramos unas chiquillas de 16 años, o sea, mira el daño que Claro, puede hacer en tu valoración como mujer. Aparte, o sea, nos hacían tener vergüenza de nuestro cuerpo, teníamos que esconder todas las formas. Luis Fernando nos hacía usar que yo nunca lo hacía porque me llegaba a todas sus estupideces, que la falda no podía verse la rodilla, tenía que ser debajo del tobillo, yo siempre lo usé en la rodilla, y por supuesto me criticaron todos, y las fraternas claro. incluidas, porque yo era la rebelde que usaba en la rodilla y me importaba 4 cohetes porque me gustaba, yo era femenina y hasta ahora me gusta, soy trapera, me gusta vestirme, y cómo se llama, y nunca lo perdí, gracias a Dios, ¿no? Y entonces y en Roma yo dije, no, yo no caso ni, yo no caso ni miche eso. Entonces todo eso, pero te tiene un impacto en tu cuerpo, o sea, terminas siendo una mujer que no ama su cuerpo. Claro, tu relación con tu cuerpo se rompe, que es una característica que en los hombres pasa menos, ¿no? Sobre todo porque el Exacto, sodalicio era machista, entonces la exacto, misma formación sodalite, por más de que hubiera, en teoría, un voto de castidad, era una formación basada en la masculinidad, ¿no? Que claro, supongo que en el sí, caso de las fraternas, claro, esa relación con tu cuerpo y con tu lado femenino en fin, contigo misma sí. se rompe completamente. Y no solo eso, nosotros éramos la causa siempre de la tentación. O sea, si había un problema, que pasaba obviamente, que se enamoraban fraternas y sodalitas, que pasaba un montón, siempre para Siempre la Luis culpa, Fernando la culpa era la fraterna. O claro. sea, cuando ha pasado casos, Luis Fernando votaba a la fraterna y la sacaba, no lo sacaba a otra comunidad, no al sodalite, ¿ah? Ujú. O sea, y siempre era, y todo el tiempo era eso, o sea, ustedes las coquetas, ustedes las sensuales, que es la cultura de la pureza, ¿no? Entonces, que termina siendo que al final nosotros somos siempre nunca me voy a olvidar una vez que Luis Fernando me hizo bailar marinera, Ujú. no me voy a olvidar. Estamos en San José y Miguel Alfaro bailaba muy bien marinera, y yo también. Entonces nos hizo bailar marinera, y yo pues bailé como sabía bailar marinera, ¿no? O sea, Claro. coqueta, con el ¿Cómo se va? pañuelo, ¿Cómo cómo se se baila baila una buena marinera, Claro. cómo se baila una buena marinera. Mira, Armando,
fue tal, tendría en esa época, no sé, 18, 19 años. Fue tal el trauma de lo que me dijo, que después me dijo, nunca en tu vida vas a volver a bailar marinera, eres una coqueta, eres una sensual, eres una... Chuta, me sentí ¿cómo te explico? La prostituta más, o sea, me sentí, y te juro que me quedé traumadísima con eso. Nunca más volví a bailar marinera, después he vuelto, ¿no? Pero, cómo esas humillaciones nos impactó tanto a nivel, en nuestra feminidad, ¿no? Fortísimo. Claro. Ahora vamos, y me parece importante profundizarlo porque, no sé, yo estudio derecho y claramente el derecho canónico tiene sus propias elementos y formas, pero claro, las fraternas ya no son parte en teoría de la familia sodalite. No, Entonces, a diferencia de las otras ramas de la sí, familia sodalite que se ha mantenido. Entonces, sí. claro, en el 2016 se separan del sodalicio, pasan a estar en responsabilidad del Arzobispado de Lima, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, Eh, como Sociedad Apostólica de Derecho Diocesano. claro. Sí, Y en el 2020 tienen unas nuevas constituciones. Tú que has sí. tenido contacto con fraternas que han estado en estos procesos y que has seguido el caso y además eres abogada canónica, canonista. Ah, no soy, no soy, No, no. no soy derecho canónico. No, no soy. No, no. Ah, yo juraba que No, sí. soy teóloga. Soy teóloga. No, Teólogo. no, no. Ah, ya. Teóloga. No, Pero no sé, bueno. mira, yo he estado en ese proceso, ¿ok? Ujú, Yo sé, lo que sí sé es que hicieron unas nuevas constituciones, sacaron, o sea, tú no encuentras en esas constituciones nada que tenga que ver con el sodalicio, ah, ujú, pero no queda nada, ¿ok? Y tú puedes leerlas, incluso dices, ah, qué bonitas, ¿no? Hasta claro. están bonitas. Pero el problema no es la letra. Mm, El problema no es la letra. O sea, si tú me dices, el gran problema es que, o sea, ¿cuándo yo me he dado cuenta que el cambio no ha sido profundo en estas últimas semanas? Porque esa carta de la superiora respondiendo a Fernanda y su suena. declaración de Ajá. víctima, no era pensando en la víctima, Mm, no era buscando lo que la víctima quería, era lavarse las manos y decir, vamos a investigar a la que se cayó y todos nosotros aquí seguimos bien, nosotros pedimos perdón. O sea, es la misma dinámica de buscar un chivo expiatorio y no asumir la responsabilidad como comunidad. O sea, el ujú, problema no es una que cayó. Sí, es responsabilidad de esa una que cayó y esa persona tiene que asumir su responsabilidad. ¿Y por qué cayó? ¿Y qué pasó? Pero todas las que fuimos coordinadoras, las que fuimos superioras, consejeras, han estado en esta cultura de abuso. Entonces creen que porque sacas a una ya todo se arregla. No. mm, Entonces, a mí la manera como han reaccionado de nunca dar la cara, de nunca contactar a las víctimas, es querer renovar algo diciendo, es como, no sé, como si matas y destruyes a 60 personas, a 100 personas, porque fuimos 100 las que nos salimos, y dices, bueno, borrón y cuenta nueva, comenzamos de nuevo, claro. sin asumir tu pasado. O sea, no solo diciendo, hemos tenido una cultura de abuso, sino decir, ok, asumimos la responsabilidad, cero reparaciones. O sea, a mí nunca me han llamado a decir, Rocío, te reparamos Ujú, porque Luis Fernando dio la orden cuando Luis Fernando era superior a las superioras de que me tenían que todas que decir que yo era loca. Entonces, le dijo a las fraternas que yo era loca, inteligente, y a los soldadites que yo era la amante de Germán, una amante de 15 años, menor de edad, claro. wow. Y hasta el día de hoy lo siguen diciendo. O sea, hasta el día de hoy. Entonces, lo que trato de decirte es que tú crees que alguna vez me han dicho, oye, disculpa que te difamamos de esa manera. Ni Mm. Bermúdez, que también me difamó y él dice que pide perdón y que ha pedido perdón Uy. personalmente. A mí nunca me pidió perdón. Si prensa como la traidora del sodalicio. No, bueno, pero ahí es que yo no conozco a nadie de las personas que supuestamente ha pedido perdón a Alejandro Bermúdez, que no conozco a ninguna de las supuestas beneficiadas de sus Que le perdones, pide ¿no? perdón. Sí, no sé a quién le habrá pedido perdón, a su mamá, a su familia, a quién No le sé habrá pedido, quién. no No sé sé, quién. pero... Entonces digo, lo que te digo sinceramente es que mi visión cambió. mm, Cambió.
Yo, ¿sabes qué? Creo que yo tenía esperanza de que ellas pudieran renovarse. Yo de verdad tenía esperanza. Y yo tenía esperanza porque en el Claro, sentido, ¿sabes qué siente? Porque trataron de hacer sus pasos. claro. Solo que cuando hay una cultura, un sistema podrido, y ellas no han salido nunca del sistema, no lo pueden ver. Mm. Hoy sigue Entonces, habiendo relación, por más de que ya no sean parte del sodalicio con la familia sodalite, o están por su camino a nivel de, depende. de Depende relación. de quién, porque yo a veces veo en las fotos que algunas fraternas son bien, van a todas las cosas de los odalites, mientras que otras no. Ok. O sea, entonces yo creo que más bien en línea oficial no, porque Ujú. si ellas sí se separaron de que no hay ninguna vinculación, o sea, con el sodalicio y sus obras, ¿ok? Pero no prohíben a nadie si quieres irte a, no sé, pues a la misa del sodalite tal. O sea, Claro, no, claro. está bien, porque eso es algo de libertad personal, o sea, está bien eso, ¿no? Pero no, no hay una vinculación para nada ahora con el sodalicio, para nada. Entonces, acá viene para mí la parte, ya empezando a hablar de los procesos que han habido de intentos de reparación e investigación, las dos comisiones, ¿no? La primera dentro del sodalicio independiente, la segunda de Ilian Elliot con todos los vicios que claramente ha tenido, y por último la comisión Scicluna Bartomeu, donde las fraternas, entiendo yo, no tengo la información de primera mano, pero Ujú. supongo que al no estar ya vinculadas con el sodalicio, no han sido integradas en los procesos de investigación, de Exacto, recopilación de exacto, datos, y también, exacto. por ende, entiendo yo de que si esta historia, en el caso de Sodalicio, acaba bien, tampoco habrá un proceso de reparación con las víctimas fraternas. Exacto. Y el problema está que, ojo, o sea, aquí hay dos instituciones que tienen que reparar, porque hasta el 2011 Claro. estábamos bajo el sodalicio, ¿me Mm, entiendes? Por lo tanto, a todas nos tienen que reparar el sodalicio hasta el 2011, porque ajá, Figari era el superior nuestro. Y la fraternidad tiene que reparar a todas las que siguieron cuando se mm. separaron. ¿Me entiendes? Y como dices tú, no hubo ese proceso, que yo creo que no ha sido correcto, porque en la última investigación debimos estar presentes también, pero no estuvimos. ¿Tú testificaste en la comisión Chiclana de Bertumeo o tú No, tampoco? no. Yo no testifiqué, no me llamaron, pero yo hace como, pues, qué sé yo, 2 meses, yo mandé mi testimonio. Recién ahí me lo piden, por un tema particular que me lo piden, y entonces yo mando todo mi testimonio y lo he mandado. Y varias fraternas, y eso sí, la misión Cicluna dijo, pueden mandar. Y varias fraternas, exfraternas, han mandado sus testimonios. Y no Ok. solo eso, ¿no? O sea, yo hablé con el cardenal Castillo y le dije el problema, que ahora muchas fraternas estaban hablando, ¿no? Entonces han abierto una oficina, han abierto un centro de escucha especial para que las exfraternas puedan mandar sus testimonios. Ahora, esa dependencia de las fraternas actualmente en Monseñor Castillo, ya que él es el próximo cardenal de Lima, Sí, supongo que también hace que se vea más viable por la postura pública que él mismo ha tenido, a que pueda haber un proceso de escucha y reparación paralelo al de la Comisión Chiclana Bertomeu, sí, llevado sí, desde el sí. Arzobispado de Lima, ¿correcto? Sí, correcto, correcto. O sea, primero que yo creo que también las fraternas necesitan un proceso, o sea, las que están adentro, ¿no? Claro. No solamente porque ellas no han tenido ese proceso, o sea, la misión Chicluna Bertomeo o sea, ha investigado y han tenido un proceso, o sea, ese mismo proceso tienen que tener también las fraternas, o sea, me parece que es un acto de justicia, ¿no? Ujú. Y lo tienen que tener también, y como tú dices, tiene que haber también una reparación para las exfraternas. Sí. Así es. Ahora, Rocío, en líneas generales y lo que se pueda hablar, em, próximamente lo más probable es que tengamos en el canal a Fernanda para hablar de su testimonio en particular, Ujú, que dentro ujú. de la sodaósfera o aquellos que estamos dentro del caso sodalicio ha sido realmente una noticia No, impactante para uf, todos y muy para todo. fuerte y que nos ha Uf, levantado alertas de justamente lo que tú decías de que hasta hace 2 semanas la única víctima que conocíamos sexual de las fraternas eras tú. sí, Em, pero se ha habilitado un chat con las exfraternas que sí, están, estamos. parece que están en la etapa, en esta etapa Estamos. están en esta etapa de Estamos sanación. 25, Ujú. 25 en ese grupo. Sí. Y que Y está, están, está siendo lindo, debo decir. O sea, mm,
está siendo muy sanador para todas nosotras, ¿no? Que eso era lo que necesitábamos. O sea, uno de mis dolores más grandes fue el abandono que yo sentí por parte de las fraternas. O sea, ninguna fraterna me llamó, nunca. Ujú. Y ellas no pudieron, o sea, y entonces nos hemos reconectado todas, ¿no? Y ha sido un espacio donde todas hemos contado nuestras historias, donde además ha habido espacios donde unas habíamos sido superiores o formadoras de otras y habíamos hecho daño en el sistema de abuso, o sea, nos hemos pedido perdón, nos hemos perdonado, Tú has tenido la oportunidad de pedir perdón a las por personas que... supuesto, por Wow. supuesto. Yo en el 2011, cuando Ujú. yo salgo, yo llamo, o sea, yo me acordaba de a quienes había dañado, obviamente. O sea, pucha, con quienes tuve actitudes humillantes, mandonas, controladoras. Entonces, yo llamé a esas personas concretas, que sobre todo eran las que habían estado conmigo en las Ujú. comunidades donde yo había sido la superiora. Y bueno, obviamente hubo dos que no quieren hablar y ya, o sea, uno también tiene que respetar las que no te quieren perdonar o que no están Claro. listas para hablar, ¿no? Y sí, pero claro, en este grupo han habido más incluso, ¿no? Entonces es lindo, ha sido lindo, porque ha sido, por ejemplo, con una que yo ni me acordaba, que una cosa que le había dicho y que le había dolido tremendamente. Entonces, pucha, fue lindo, ¿no? O sea, ok, perdonarnos, decirnos, oye, yo pensé esto, tú pensaste eso, o sea, un espacio de Sí. realmente reparación, de justicia, de seguridad, de compañía y solidaridad, que no lo habíamos podido tener. Y no lo habíamos podido tener porque no estábamos listas tampoco, ¿no? Y que yo tampoco he visto en el caso de las víctimas del sodalicio, porque vamos, uno de los temas principales cuando hablamos de sectas, y ya al día de hoy podemos hablar de la familia Sodalite como una organización coercitiva con características sectarias. em, claro, la línea de víctima y victimario desaparece hasta cierto punto, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. aquellos que iniciaron siendo víctimas, como es tu caso, terminan siendo victimarias para Victimarios, otras. claro. Y supongo que también para tu proceso personal como victimaria, y creo que esto es algo que deberían replicar los sodalites hombres, el tener Obviamente, este espacio de pedir perdón. es lindo. O sea, Mm, mira, y yo lo hice personalmente, como te dije, durante los claro. años, pero el poder además, eso, o sea, decir, oye, disculpa, nunca quise hacerte daño, disculpa que te hice daño, o sea, Mm. ¿me entiendes? Ha sido hermosísimo, o sea, ha sido de verdad re sanador, porque además tú a veces, de verdad, cuando tú perpetras un daño en una secta, tú no te acuerdas cuando tú dañas, o sea, o al Claro. menos que sea tan evidente, que ahí sí me acuerdo, yo me acuerdo cuando, pucha, no, le dije esto a esta persona que le hice mucho daño en mi consejo espiritual, cualquier cosa, Ajá. pero a veces puedes no acordarte, pero la otra persona que ha sido la dañada, obviamente que se acuerda, ¿no? Entonces ha sido, o sea, todas nos hemos puesto a decir, ok, díganos en qué, o sea, quién se ha sentido dañada, por qué, cómo, o sea, y ha sido hermoso, o sea, ha sido realmente, aparte que una actitud muy linda de todas, ¿no? O sea, de muy comprensivas además, ¿no? Porque, como dices tú, o sea, el problema de una secta es que las víctimas se vuelven victimarias, ¿no? Y entonces sí, y es así, ¿no? O sea, los superiores se vuelven controladores. Y no solamente superiores, también entre las Entre fraternas. También se pide iguales. perdón entre las iguales. Oye, tú me fregabas con esto, tú me hiciste la vida imposible con esto. O sea, ¿por qué? Porque nos controlábamos mutuamente, ¿no? Mm. Oye, que tu falda está muy esto, oye, que se te ve los senos, oye, que tu pelo no brilla, o sea, cualquier cosa. O sea, había todo el tiempo también eso, ¿no? Entonces ha sido un espacio y está siendo un espacio muy, muy lindo y muy sanador. ¿Y qué testimonios has visto tú que deberían prender la alerta? Creo tanto del Monseñor Sciclone Bertomeu para aquellos que han sido víctimas durante el periodo donde Figuri estuvo a cargo y mientras las fraternas todavía eran parte del sodalicio. Y también ahora, a diferencia tal vez del sodalicio, del arzobispado de Lima, ¿qué casos has visto tú, si no se pueden dar nombres y nombres, los testimonios, los hechos, que deberían hacer que aquellos que están en las tomas de decisiones pongan un Ujú. ojo en lo que está pasando en las fraternas, y si Sí, todavía se está a tiempo, puedan hacer un paro antes de que esto se vuelva un caso sí, sodalicio 2.0, ¿no? sí, exacto. Mira, yo de verdad sí estoy un poco impactada Mm, o sea, definitivamente hubo el tema de manejo pésimo de la psicología, de tomar test cuando eran menores de edad o cuando sin mm, consentimiento de los padres. Eh, muchas se enfermaban, o sea, en las fraternas se enfermaron muchísimas, y
desgraciadamente le llevaban donde los psiquiatras sodalites, Mm, que las remedicaban. O sea, tienes personas que han estado diagnosticadas, o sea, que son las personas más normales del mundo, han estado diagnosticadas con bipolaridad por los psiquiatras sodalites y mm, medicadas, y algunas por 3 años. O sea, o sea, y no una, no dos, no tres, o sea, un montón. Y mm. no solo eso, muchas han adquirido por el estrés vivido, por ese perfeccionismo, esa, ¿cómo decirlo? Esa exigencia continua, esa humillación continua, muchas han tenido y tienen hasta ahorita enfermedades inmunológicas, que está Mm. comprobado porque yo he estado estudiando, estoy estudiando el tema del trauma y la relación entre trauma y enfermedades inmunológicas es fortísimo. Claro. Entonces, y es más, en la fraternidad también hay personas con enfermedades inmunológicas. Y eso es típico de gran estrés. Tienes ahí el caso de Renzo Orbegoso, que lo tuvimos hace unas semanas con el tema de la diabetes tipo 1, por ejemplo, que yo también la sufro. Las enfermedades autoinmunes también tienen un carácter Sí, de tu psique y de tu y que totalmente. están se desencadenan por estrés y por Por estrés. etapas de O sea, mucha el ansiedad. estrés era tremendo, o sea, cosas salvajes, o sea, que una trabajaba en un hospital y hacía guardias del hospital y regresaba a la casa y no podía descansar y la despertaban porque tenía que rezar. O sea, Mm, unas cosas, faltas de sueños, dormir 3 horas, manejar todos los días de la carretera para llevar y traer, siendo choferes, esclavitud moderna que nos pasó también, que nos pasó o sea, además que tú te das cuenta de la esclavitud also a nivel económico, ¿ah? Porque el mm, Fernando nunca nos apoyó económicamente y nos demandaba si no teníamos plata. O sea, a mí me torturaba en Roma de que no teníamos plata. Nosotros no teníamos dónde caernos muertas, no eran como ellos, que tenían su casa de claro. internet. O sea, nosotros no teníamos dónde caernos muertas, ¿ya? O sea, misias totales. Entonces, claro, ¿qué hacíamos? O sea, ¿de dónde vamos a conseguir plata si todos éramos estudiantes? Y decía, no, ustedes tienen que autofinanciarse. O sea, la angustia, yo me acuerdo del estrés que vivía a diario, de dónde vamos a Mm, conseguir para comer. Entonces, claro. claro, aceptábamos condiciones, o sea, ok, trabajamos para este curita romano, no sé qué, cuidando una capilla, que nos explotaba también. Y ya, les doy casi comida, pero ustedes tienen que cuidar la capilla por 24 horas al día. O sea, y entonces es una cadena de explotación, Claro. ¿entiendes? Porque las fraternas pobres teníamos que estudiar. Yo trabajé 2 años como secretaria en una institución de la iglesia en Roma y no me pagaron porque era la casa, la comida y la casa, sin Wow. seguro, sin nada. Y todos trabajábamos de porteras, o sea, unas locuras realmente. Y ahí O ves sea, ahora otro mismo pensé y elemento. digo, es una locura. Y ahí ves otro elemento de los abusos machistas, que es el control económico, ¿no? Que también pasaba en Obvio. los sodalites, pero con ustedes claramente más, ¿no? Ahora, Uf, si después nos hemos enterado de que el sodalicio tenía un patrimonio de $1.000 millones, claramente problemas de plata no habían, justamente, ¿no? no, no. Y el fundador nunca nos dio ni un. Ahora, gracias a Dios, en un sentido, porque por lo menos no estamos en su corrupción económica. Claro, claro. Lo Solo, único que no tenemos es la fraternidad, ahí está una diferencia. No hay corrupción solo económica. falta que aparezca en uno de los Panama Papers el nombre de Rocío Figueroa y ahí ya esta historia termina de dar el vuelco completo, ¿no? Puta, que ahí sí me pego un tiro, ¿ah? Sí, pero claro, es una forma de control de que no te vayas, ¿no? ¿A dónde te vas a ir si no tienes dónde caerte muerta? El tema de los Exacto. estudios, además, que en ese caso también supongo que era igual que en el sodalicio, donde tú no podías Igual elegir qué estudiar. los papás tenían que pagar, mis papás me pagaron todos los estudios y hacíamos que las fraternas tenían que pagar a sus papás, o sea, o si Mm, no Adveña o que si no todas las agencias, pero era una locura, de verdad, o sea, o sea, hemos estado en una locura. O sea, yo ahora mm. como te digo, y ahora al escuchar las historias, o sea, yo pues corté en 98 mi doctorado, me enfrasqué y dije, no quiero saber nada, Lima, y para mí yo aquí hago nuestro gueto, pucha, pero todo siguió igual, peor, creo, peor. Claro. Ahora que he escuchado las historias, me muero, de verdad que me muero la pena. Durísimas, durísimas. Ahora, Rocío, antes de pasar a hablar del tema general del caso sodalicio, que creo que en el contexto actual no podemos no hablar,
brevemente de tu opinión sobre lo que está pasando y lo que debería pasar. ¿Cuál es la ruta para canalizar? Porque tal vez me corregirás, pero tal vez estamos en una etapa parecida al 2015 con el caso Sodalicio de la rama masculina, ¿no? Donde empiezan a salir unas víctimas, nuevos testimonios, nuevos victimarios además. Em, ¿Qué errores no tiene que cometer la Iglesia Católica para que esto no se vuelva un nuevo caso Sodalicio con todas las consecuencias que ha tenido? Mira, yo no creo que se va a volver un nuevo caso sodalicio, Mm, porque ya hay mucho más conciencia. Yo no creo. Y por el artículo que has visto del cardenal, creo que lo tiene bastante claro. O sea, lo ujú, tiene bastante claro porque ya él se ha dado cuenta que las siervas, eso sí se dieron cuenta hace tiempo cuando las investigaron, pero ahora con todos los últimos informaciones que él tiene sobre la fraternidad se ha dado cuenta y se va a dar más cuenta ahora, ¿no? Con claro. los testimonios que va a leer. Pero yo más bien lo que creo, yo te lo digo sinceramente, si yo fuera la fraternidad, yo pido a Roma, al dicasterio, ciérrennos, ciérrennos. O sea, un acto de Mm, justicia, 60 personas, 100 personas se salieron, de las cuales, mira, yo te voy a decir, creo que hasta el 90% se han sentido dañadas, quizás mm, 95, no sé, pero de todo este grupo, 25, todas. claro. Entonces, tú estás diciendo, oye, o sea, tú dices, he hecho tanto daño que lo mejor es cerramos. Y con la plata que tenemos, repartimos y reparamos a las víctimas. Y Ujú. después que ellas, las que quieran, empiecen algo totalmente nuevo. Borrón realmente y cuenta nueva. O que La entren única a, manera, o que, no sé, si me ocurre por afinidad, por afinidad. claro, que por afinidad pasen también, no sé, pues yo pienso en qué pasa con aquellos que siguen el sodalicio o en la rama masculina del sodalicio, no sé si irán al Opus Dei, que se vayan al Opus Dei, que se vayan, no sé, Que se vayan, que hagan lo que quieran, o sea, que se Mm, vayan a otras congregaciones o que un grupo por afinidad, porque tú has visto que parte del problema está en que ¿no? O sea, entre ellas hay divisiones claro, por unas pro pobreza, otras no. Bueno, que se junten por afinidades y que hagan lo que puedan hacer y que además no sea una sociedad apostólica que necesite un carisma. Si tú eres una asociación de fieles, tú no necesitas, hablando de, yo no soy canonista, pero ujú, si tú eres una asociación de fieles, tú no necesitas un carisma. Cualquiera mm, de nosotros se puede juntar y hacer un grupo, ¿no? ok, No, que se junten y hagan su grupo, pero no tienen que tener un carisma, porque no hay carisma. Porque no puede venir un ok. carisma de un fundador Y esa era perturbado. mi pregunta final y enlazamos con la historia macro. Claro, el carisma del sodalicio no tiene salvación. Claramente es un carisma que nace manchado, trunco y se ha demostrado. Por ende, todas las ramas del sodalicio, toda la familia sodalite debería seguir el destino de la rama principal masculina. Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo por dos motivos. Uno, porque ellos dicen que hay carisma, pero para que haya carisma, el carisma lo es por justamente, si has hecho daño a tantas personas, Ujú, o sea, un carisma es para hacer el bien a las personas, o claro. sea, si has hecho daño a tantas personas, ¿qué carisma va a ser ese? Si tú en cambio sientes, porque debe ser, porque yo sí lo creo, o sea, que alguien se siente llamado por Dios a servir, a ayudar a los demás, eso es diferente. Tu Ujú, vocación es diferente que el carisma. Y tu vocación no tiene nada que ver con, para como lo sienten como vocación. Yo tengo esa misma vocación y la sigo teniendo. O sea, yo no mm, la he dejado porque salí de la fraternidad. Yo sigo dedicándome a ayudar a los demás. Hago lo mismo, es más, hago más ahora que no estoy en la fraternidad que cuando estaba en claro. la fraternidad. Hago más. O sea, hago mucho más que ahora. Entonces, lo que yo digo es, ok, si tú sientes ese llamado de Dios de servir, de ayudar, eso nadie te lo quita. Eso nadie te lo va a quitar nunca. Pero no decirme que viene por un fundador Figari. O sea, no, pues, o sea, ¿dónde estamos? No, o sea, Mm, no, no. qué Rocío. Bueno, para cumplir mi promesa contigo, esta va a ser de las entrevistas más cortas que hemos tenido, 1 hora exacta, no vamos a llegar a la 1:10 como las otras. Rocío, ha sido un gusto hablar contigo. Igual, Claramente, como alguien más allá de periodista que sigue el caso Sodalicio, ha sido un honor y un gusto hablar contigo. Además, hablar contigo no sé si con noticias nuevas, pero con enfoques nuevos. Hemos hablado de cosas que no habías hablado antes, lo cual para mí tiene un gran valor.
y he dimensionado a través de esta entrevista qué es lo que nos estamos enfrentando, que es un nuevo proceso de reparación y de escucha eh, con el caso de las fraternas, que como bien hemos dicho ya no dependen del sodalicio, por lo tanto queda en manos de Monseñor Castillo darle justicias a todos ustedes, ¿no? Así es, muchas gracias, Armando. Para mí es un gusto también poder públicamente y que seas tú con el que he hablado. Y siento que también es sanador, porque es primera vez que puedo exponer el dolor tan grande que he sufrido por la fraternidad. Así es. Bueno, amigos, y con ustedes, eso ha sido todo por hoy día. Recuerden que si desean apoyarnos, pueden darle like a esta entrevista y compartirla si es que consideran que la información acá vertida es de valor para todos. Y recuerden que si desean apoyar a que sigamos haciendo periodismo independiente, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, hacerse miembros, pueden yapearnos, pueden dar donaciones a través de PayPal para seguir haciendo la labor que estamos haciendo. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!